Bendiciones, estimados pastores y hermanos. Vamos a continuar con el avance de nuestra materia en esta primera unidad acerca de la espiritualidad en la realización humana, pero ahora viendo acerca del tema de la subjetividad y la estructura social. Para ello vamos a comprender lo que significa el término subjetivo o qué es lo subjetivo. Se dice de esta que es una percepción, una opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de una persona o de un sujeto. Proviene del latín subjectivus, que significa depende de algo más y está centrado en el sujeto. Lo subjetivo es un adjetivo que no hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre éste, y esta está expresada por medio del lenguaje. Entonces, al hablar del tema de la subjetividad y la estructura social, existen diferentes aristas en la dimensión múltiple y problemática de la temática, sin una pretensión totalizadora, pero con aperturas posibles y con conexiones probables. Su campo de expresión son ilimitados, abarcan a todas las esferas de la actividad social de los individuos, por lo que todas las disciplinas pueden concretar sus aportes en los ámbitos de la economía doméstica, de la vida cotidiana, lo institucional, lo familiar, la proyección hacia el ideal social, esos aspectos jurídicos, psicológicos, esa dinámica macrosocial de la sociedad. Entonces, desde ese ángulo de vista de nuestra temática, es importante destacar la demarcación entre los límites y la posibilidad que presenta determinadas condiciones y mecanismos sociales e institucionales para la expresión de una determinada subjetividad social. Y esto va a valer principalmente en base a un tiempo y a una situación histórica concreta en un momento. Estas potencialidades de esa dimensión educativa, aun cuando se trate de una prédica religiosa o de una enseñanza en algún centro de formación, hacen en la formación de ciertas creencias proactivas y transformadoras, y estas en relación dinámica con aquellos límites estructurales que son apuntados desde la sociedad. En ese sentido, se contrapone que existe el materialismo histórico en su versión humanista. Esto nos indica que es la que identifica en el sistema económico y en esas condiciones sociales que son relacionadas dentro de una sociedad. Entonces, en este tema existe el fundamento estructural de la opresión, y esta se contrapone al espiritualismo, que percibe esas raíces de opresión y esas injusticias en el comportamiento ético de las personas y de los grupos sociales, desconociendo el papel de las estructuras que espera el cambio de la sociedad, de un cambio ético de las personas o de una conversión real. Entonces, el materialismo no excluye la espiritualidad, sino que más bien la implica. Pero esto quiere decir que el espiritualismo contrapone a lo que es esa versión humanista de la realidad, porque a través de ella va a poder identificar ese comportamiento fuera de lo ético de las personas. Pero al hablar acerca del subjetivismo, también es importante mencionar que tiene esta doble tarea, ya que es ese subjetivismo estructural social, se desprende esta doble tarea de los sujetos sociales comprometidos. En una primera, la formación educativa como dinámica de la integración, de tradición, de cambio, como reconstrucción de la memoria colectiva y como anticipación creadora, como espacio de reconstrucción de esa identidad social. Y esto significa un autoconcepto de cada individuo, con proyección al futuro. En una segunda tarea muestra esa diversificación real y subjetiva, resultante de esta nueva situación que plantea nuevos retos en lo cotidiano y también en lo macrosocial. No se trata de que existe una pérdida de algo de la identidad, sino que más bien eso plantea nuevos
espacios, nuevas situaciones, nuevos retos dentro de nuestra vida. Una nueva situación es la que reasigna en este ámbito social de las personas, es decir, que va a generar nuevos comportamientos que van a nacer, nuevos valores, van a poderse formular algunos continuadores de una situación anterior y también pueden generar nuevas formaciones, nuevas actitudes dentro de la sociedad de las personas. Entonces, este tema de la relación que existe entre el subjetivismo dentro de la estructura social hace que exista una gran carga de positividad y negatividad y que va a ser interpretada y evaluada con vistas diferentes a partir de la sociedad. Entonces, en este tema de lo subjetivo, se trata, nos dice, de captar esa revelación de Dios en el hombre. Y esa revelación de Dios en el hombre hace que su conducta sea totalmente diferente. Y hace que ese comportamiento se convierta en un fundamento filosófico, inclusive teológico, en base al diálogo con la fe y también con la ciencia, pero en especial con la filosofía. Este tema del subjetivismo en la estructura social en relación al tema de la espiritualidad hace que esa revelación de parte de Dios vaya a convertir a esta persona en un ser trascendente. Entonces, Rahner, el autor de este tema de la espiritualidad, nos dice que comprender a Dios en el hombre es muy difícil. Sin embargo, los medios de comunicación y los fundamentos donde se sustentan esa antropología cristiana van a permitir que la conducta de este ser, de esta persona, se vuelvan trascendentales. Ahora, al hablar de esa experiencia trascendental, es importante ver que existen factores subjetivos y agrega eso el autor Rahner y dice que se trata de releer esos textos lejanos al tiempo presente y reflexionar esa realidad existencial, desde su propia existencia. Es decir, cuando nosotros vamos y leemos la Biblia y vemos la vida de Jesús de hace 2000 años atrás y ponemos en práctica esa vivencia de ese Señor y la ponemos en práctica en nuestro tiempo y en nuestra existencia. Esas prácticas espirituales, así como la oración, la meditación o algún tipo de culto, esas se convierten en esa experiencia trascendental y hacen que ese subjetivismo transforme y forme parte de la estructura social de nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de este tema de lo subjetivo, también es importante mencionar que para conocer esta experiencia trascendental del hombre, eso nos indica que nosotros vemos el pasado y cuando el sujeto busca conocer el objeto o busca conocer dentro del pasado algo que pueda servir o pueda generar nuevos conocimientos o pueda generar un bienestar para su sociedad y para esa persona en particular a través de esas estructuras propias o esas estructuras que van a formar a través de un juego de conocimientos que puedan influenciarse a través de otras personas o de otros grupos sociales. Pero para esto, una vez que ya tenemos ese subjetivismo formando parte en la estructura social, esta juega un papel muy importante porque puede hacer que exista o cambie y se transforme en un bienestar subjetivo. Este tema del bienestar subjetivo es complejo y el intentar relacionar ambas variables con la cantidad de conceptualizaciones que hemos señalado, como hemos visto en los primeros temas, este tema de la espiritualidad, la religiosidad, son constructos que son de difícil interpretación o definición. Entonces, cuando hacemos la relación entre lo subjetivo y el tema de la religiosidad, es un tema que tiene una relación indirecta con el bienestar subjetivo. El tema de la religiosidad con la espiritualidad
hacen que se genere un bienestar subjetivo. Pero cuando hablamos de la espiritualidad, este nos dice que existe un bienestar subjetivo, ya que se puede observar esa correlación positiva entre la religiosidad intrínseca y algunos de los otros indicadores que nos muestran que existe un cierto bienestar, los cuales han demostrado que esta espiritualidad y también la religiosidad indirectamente influyen al bienestar subjetivo. A su vez, el autor Rodríguez Fernández, el año 2011, nos decía que consideraba tanto a la religiosidad como a la espiritualidad para dar una orientación positiva en la vida de las personas, ya que pueden favorecer actitudes introspectivas que van a proporcionar esperanza, sentido de sus vidas, van a orientar y van a proporcionar esos estudios para, mejor dicho, esas actitudes positivas a las personas, inclusive en lo más interno y personal de una persona. Es decir, que le dan ese sentido de vida a una persona. Ahora, cuando vemos este tema de la espiritualidad como bienestar subjetivo, también existen estudios en que toman de esta manera que la religión se encuentra en las personas y las personas religiosas tenían una más pronta recuperación, por ejemplo, de la depresión, de enfermedades oncológicas y tenían menores deseos de muerte. Entonces, la religiosidad y la espiritualidad ha generado un mayor bienestar subjetivo en la población en general. Y el impacto de estos eventos traumáticos, inclusive, o estresantes, han reducido en base a este tema de lo subjetivo, es decir, de la espiritualidad. Se observa también que aspectos en que la religiosidad se asocia positivamente con esa satisfacción con la vida, incluso aquellos estudios en los que se controla, por ejemplo, los efectos de variables, ¿no?, demográficos. Otro que tiene otra relación que se encuentra en las investigaciones que llevó a cabo Westgate en el año 96, mencionaba un vínculo existente entre la falta de espiritualidad y la falta de espiritualidad y la falta de religiosidad. Cuando existía esta falta, promovía a ciertos niveles bajos de salud mental. Entonces, existe una gran importancia entre lo espiritual y lo religioso, relacionados de forma indirecta, hace que puedan generarse esos aspectos tan importantes como hemos mencionado acerca de la satisfacción de la vida, ayudar a encontrar esos significados dentro de la vida, la sociedad y conformar un mapa de valores con los que pueda desenvolverse y hacer que esas experiencias de su vida sean sentimientos constructivos y sean ejemplos para las demás personas. Entonces, cuando existe o no existe espiritualidad dentro de una sociedad y ese subjetivismo no se estructura en la sociedad, entonces existe un nivel bajo en la salud mental. Se encontraron también ciertas prácticas espirituales, así como la oración, la meditación, que se encuentran comprendidas en ese cumplimiento de esa oración, el cual el componente es la trascendencia espiritualidad de la que hablaba Piedmont el año 99. Entonces, esto hace que colaboren a tener un mayor bienestar psicológico, es decir, tener paz interior y encontrarse con uno mismo y a buscar la trascendencia, a buscar esa trascendencia social, no solamente subjetiva. Entonces, por último, hemos visto que hay estudios que demuestran una significativa relación entre lo espiritual y la espiritualidad, la religiosidad, que generan un bienestar social. Entonces, esta reconstrucción y esta práctica y esa relación entre la espiritualidad y el bienestar subjetivo hacen que se evidencie que la espiritualidad contribuye al bienestar subjetivo, así como lo decía Freud, que comparó un grupo de personas mayores con un grupo de estudiantes universitarios, siendo que se mostró que todas las personas siempre manejan una espiritualidad, no siempre dedicadas a la fe religiosa,
o al cristianismo, sino una espiritualidad en la fe que ellos profesaban. Entonces, la construcción de este tema, de lo subjetivo, de este mundo subjetivo, hace que se pueda convertir este mundo en una singularidad, en una posibilidad, en esa angustia, esa relación con los hombres y con las cosas, se puedan alinear y elegir esa proyección de trascendencia y esos límites y otros conceptos que van a contribuir a delinear los contornos complejos de la existencia subjetiva del hombre. Que Dios los bendiga.